tu sangre solo por amor. Solo por amor te desprendiste de tu deidad, viniendo a ser semejante a los hombres. Y descendiste para poder rescatarnos de las tinieblas, de toda oscuridad. Te damos gracias por ese amor inigualable, Señor, porque nada podrá compararse a tu amor. Gracias por todo lo que hiciste allá con nuestros hermanos de Tlaxcala, Señor, por esa gran manifestación tuya, que es la manifestación de tu amor, no es más que tu amor, Señor. Por eso te adoramos en esta tarde, te bendecimos y creemos que este curso de Sanidad y Milagros capacitará y preparará a una gran parte de tu iglesia que desee creer en esto. Maravillosa manifestación del poder de tu Espíritu a través de los dones de fe, milagros y sanidades, Señor, que siempre están operativos, siempre están vigentes, siempre están presentes en todo momento. Por eso te adoramos, Padre. Te adoramos también porque también Cristo, el Cristo que nos habita, Él es nuestra vida, Señor. Te adoramos por tu gracia maravillosa, por tu justicia que hiciste en Cristo Jesús, Señor. Te adoramos por el pacto eterno, por el propósito eterno. Te adoramos por todo aquello que ya proveíste, Señor, como para nosotros que somos una nueva creación en Cristo Jesús. Gracias por ese amor tan grande, precioso Rey. Y creemos que en esta noche aquellos que oigan la palabra, Señor, muchos de los que están enfermos van a sanar de enfermedades incurables. Y es esa manifestación de tu amor que se manifiesta a través del poder de estos dones en aquellas personas que están necesitadas, porque tú les amas con amor eterno. Y tu deseo es, pues, que ellos estén bien, para que ellos sean una expresión viva del Cristo eterno aquí en la tierra. Te adoramos por todo, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues, bendiciones todos. Ok, pues ya estamos conectados, Michelle, a través de esos medios de comunicación que es Fe y Poder Guadalajara. Palabra Fe y Gracia Jalisco estamos. Y continuamos, este es el número 11 del curso de Sanidad y Milagros. Es un curso que el Espíritu Santo nos ha dado para que nosotros se lo retransmitamos a usted. Y que el mismo poder que estuvo en Cristo Jesús, el mismo poder que estuvo en el apóstol Pedro al levantar un paralítico, y el mismo poder que estuvo en el apóstol Pablo levantando otro paralítico, es el mismo poder que cada creyente tiene, pero algunos lo usan y otros no usan ese poder. La idea es que usted despierta una realidad de que Dios siempre será aquel que nos manifiesta por causa de su amor y por causa de su propósito. Y por causa de que esta humanidad pueda conocerle, siempre manifestará su poder para que esta humanidad pueda creer en Él. Creo que ha sido maravilloso todo este tiempo que pudimos ministrar a otras personas y pudimos ver unos milagros extraordinarios. Extraordinarios, algunos grabados en cámara, otros no grabados en cámara, pero créalo que por eso vamos a empezar ya unas campañas de sanidad y milagros. Eran muchos los enfermitos, pues. Entonces, la idea esencial es sacar esos videos también para subirlos a Face o subirlos a YouTube, para que todos podamos ver que esa manifestación también puede obrar a través de cada uno de nosotros. Y comenzar a practicar, porque más que una práctica, o sea, se trata de rescatar personas de las tinieblas, ¿entendemos? Pero por obviedad, cada vez que ministremos más enfermos, pues más milagros se van a ir viendo. Entonces, yo quiero llegar a ministrar todo y creer que todos los milagros que se vieron con los discípulos y se están viendo en la actualidad, pues se ven también a través cuando yo imponga manos sobre los enfermos. Esa es mi idea. Muy bien, pues vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Dijo Pablo esas palabras. Primera carta
a los Corintios capítulo 12, versículo. Dice Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En la Nueva Traducción Viviente dice así, primera carta a los Corintios 12, versículo 1, si lo podemos poner en pantalla estaría excelente. Excelente. En serio que todos sanaron. ¿Me puede creer que todos sanaron? Todos sanaron. Es lo que más me quedé impresionado, porque hubo otras cosas que nunca habían ministrado y se vieron manifiestas. Pero esto irá en incremento conforme lo vayamos creyendo. Entre más creamos acerca de esta manifestación, pues más milagros creativos va a haber. Más milagros creativos. Dice la Nueva Traducción Viviente: ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendas. Malentiendan. Muy bien, entonces ya vimos un poquito del bautismo con el Espíritu. ¿Entendió lo que es bautismo con el Espíritu Santo? ¿Sí entendió? El Espíritu Santo viene sobre la vida del creyente, aunque ya le habita. Ahora viene a revestirlo de poder de lo alto, viene sobre ellos y ya les da ese denuedo, vaya, donde el Espíritu Santo, o más bien el Espíritu Santo, se manifiesta en el creyente en el don de lenguas, o don de diversos géneros de lenguas, pues diferentes clases, ¿ok? No sé si nos quedamos en Hechos capítulo 10, vimos el caso de Pedro, ¿verdad? Que él fue a la casa de Cornelio en Hechos capítulo 10. Vamos a Hechos capítulo 10, por favor. Hechos capítulo 10, mire. En los últimos versículos, por favor. Dice el apóstol Pablo, bueno, dice el que está narrando el hecho. En el 44, por favor, Hechos capítulo 10, versículo 44. Mientras Pedro aún hablaba, diciendo, se estaba predicando a Jesucristo según el contexto. Estas cosas, ¿qué cosas? Pues estaba predicando acerca de Cristo. Cristo crucificado, el Cristo ungido, el Cristo que fue ungido por el Espíritu Santo y con poder, y que anduvo haciendo bien y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Todo esto que habló acerca del Cristo que vino y se encarnó, y la manera en que anduvo operando sobre la tierra, pero también habló que cree de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese apóstol Pedro, esa predicación de Pedro, miren lo que causó. Mientras Pedro aún hablaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió. Miren, no dice que vino a habitar en ellos, sino descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. ¿Cuál era la manifestación que el Espíritu Santo descendía sobre ellos? Por favor, leamos el 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, es decir, los que no son judíos. ¿Qué pasó? Quedaron asombrados al ver que el don, bueno, la Nueva Traducción Viviente, que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. El don. ¿Cuál era el don entonces según la Nueva Traducción Viviente? Según el versículo 46, ¿por qué ellos creyeron que el Espíritu Santo vino sobre ellos? ¿Por qué creyeron que vino un poder sobre ellos, también sobre los gentiles? ¿Por qué? Porque les oían hablar en lengua, ¿estamos de acuerdo? Y que magnificaban a Dios. Una evidencia de recibir el poder de Dios es que comienza usted a hablar en lenguas. ¿Qué son lenguas que no se entienden en algunos casos? Es un lenguaje no articulado que no cualquiera lo puede entender, excepto que hay una interpretación en la asamblea y alguien lo puede entender. Es un lenguaje celestial de comunicación con nosotros, nuestro espíritu con el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Entendió más o menos? Ok, el asunto es saber aquí, Dios le dio la carta, Cristo le dio la carta que le llaman carta magna, la carta a los Efesios, donde habla cosas importantísimas para la iglesia, Señor. Donde habla de una posición que tiene la iglesia
respecto a la cabeza que es Cristo y respecto a los principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, hablando de que la iglesia está por encima de. En Efesios capítulo 2 dice que usted fue sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Impresionante. En el capítulo 3 empieza a hablar del propósito eterno. Es decir, habla cosas muy poderosas para la nueva creación. El asunto aquí es que el apóstol Pablo, a esos que les dio la carta magna a los Efesios, la carta a los Efesios, que escribió cosas tan importantes para la iglesia y el entendimiento de la iglesia que debe tener como un hijo de Dios, posicionado en un lugar de autoridad. Todo eso que habló Pablo, la pregunta es, por causa del buen entendimiento o de entender cosas que regularmente no entiende un cristiano común, por tener ese conocimiento excelso de esa sabiduría dada por Dios, para que usted entienda todo lo que Cristo logró para posicionarlo usted en ese lugar de honor y de honra, de ser uno con Cristo y de que ahora entre judíos y gentiles se hizo un solo nuevo hombre, es decir, ahora aquel que está en Cristo es una nueva creación. Pero no una nueva creación, sino normal, sino una nueva creación unida a Cristo, que es lo que forma parte del cuerpo. Usted forma parte del cuerpo de Cristo. Todo eso que habló el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, nunca los deslindó de no suministrarle el poder del Espíritu Santo. Por ejemplo, veamos algunos ejemplos en la carta a los Efesios. Mire, por eso se llama la carta magna. Efesios capítulo 1. Por ejemplo, para que usted entienda. Saludamos a todos los que están ahí conectados por internet. La hermana Claudia, Alexa, la hermana Rosalba Morales, que nos se conecta desde Los Ángeles, California. Y todos los demás ahí que están conectados, les enviamos un fuerte abrazo, ¿ok? Dice Efesios capítulo 1, por ejemplo, versículo 3. Eso es algo impresionante, ¿no? Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, aquí está diciendo no que va a ser bendecido, sino que ya nos bendijo. Ya la bendición está en usted porque Cristo está en usted, ¿ok? Ahora bien, versículo 4. Y luego no nada más eso, sino que le da a entender a la iglesia que nos escogió en Cristo, es decir, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fuimos nosotros seleccionados, escogidos antes aún de que viniéramos a la tierra. ¿Sabía eso? Imagínese, es un conocimiento excelso que no cualquiera lo conoce. No cualquiera lo entiende inclusive. ¿Ok? Ahora bien, dice en el versículo 7, por ejemplo, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es decir, todo lo que Dios nos regaló a través de su gracia, es decir, el favor que no merecíamos, la manifestación inmerecida de Dios, ahora nos los dio todo por gracia, ¿ok? Es decir, el perdón de pecados y todo lo que representa ello, ¿ya? Versículo 9. También dice que nos dio a conocer, ahí lo tenemos en pantalla, el misterio de su voluntad, según a Él le plació. Eso significa beneplácito, según a Él le plació. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo, y luego dice el versículo 10, ese es el misterio, mire, el misterio de su voluntad, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué significa reunir? Bueno, pues unió todo lo que estaba separado. El ser humano estaba separado de Dios. Y esa es la más grande unión que hizo Dios aquí en la tierra. Unir al ser humano, unirlo con Él. Por eso nosotros no tenemos un Dios que está en los cielos. Usted no puede orar, Padre nuestro que estás en los cielos. No puede orar eso. Porque en Cristo fue unido todo, cielo y tierra. Y Dios vino a habitar en la iglesia. Dios habita a la iglesia.
Somos templo del Espíritu Santo, ¿entiendes eso? Ahora reunió todo en Cristo, unió lo que estaba separado. Por eso nos llaman la esposa de Cristo. Nos hablan, o hemos entendido que somos un espíritu con Él. Unido al Espíritu de Cristo estamos nosotros. Eso es algo excelso. Es un conocimiento glorioso. No cualquiera, ¿sabe que esto no cualquiera lo sabe? No cualquiera lo entiende. Imagínense todo este conocimiento tan grande que le dio Pablo y lo escribió a los de Éfeso para que fuera una carta para toda la iglesia. Este entendimiento. Pero la pregunta sería, ¿este entendimiento sustituirá el poder del Espíritu Santo, ser revestido de poder del Espíritu Santo? Ese es el asunto. Unos creen, y bueno, yo lo respeto, son mis hermanos en Cristo. Les enviamos un abrazo y son nuestros hermanos en Cristo. Pero unos creen que ya este conocimiento superior o excelso, para que lo entienda todo hijo de Dios, toda la iglesia de Cristo, este conocimiento sustituye todo lo demás. Es decir, sustituye toda manifestación del poder del Espíritu Santo. La pregunta, ¿será cierto? Yo escucho a muchos hermanos en Cristo, ¿no? Uno dice, no, mira, nada más enfócate a este conocimiento, porque ellos le llaman conocimiento de plenitud. Cuando la iglesia alcanza una plenitud, dicen ellos, ya no necesitas el poder del Espíritu Santo. Pero yo conozco personas que creyeron que ellos habitaban ya en esa plenitud superior, en el ámbito eterno, vaya algo superior, un conocimiento superior, pero ¿qué crees? Se murieron de una enfermedad incurable. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿de qué sirve que tengas un pleno conocimiento si te vas a morir de una enfermedad incurable? Pues no tiene sentido. ¿Sí me suele entender? No tiene sentido. Y bueno, lo digo con todo respeto, ¿no? Con todo respeto. La verdad es que nunca me burlaría de un hermano en Cristo que murió de una enfermedad. Nunca me burlaría. ¿Ok? Al contrario, invitemos a hermanos en Cristo que estén enfermos. Porque en muchas congregaciones a lo mejor pues no creen en sanidad, como los hermanos cesacionistas, pues no creen en sanidad y milagros. Ellos que necesitan, pues venir a un lugar donde se les suministre el poder del Espíritu Santo para que sanen enfermedades incurables. ¿Estamos de acuerdo? Y nosotros estamos abiertos con todo nuestro corazón a recibirlos. La verdad, estamos abiertos a recibirlos. Muy bien, entonces, continuando con el curso. Entonces, si podemos ver, hay un conocimiento que viene aquí. Por ejemplo, Efesios capítulo... Bueno, vamos a Efesios capítulo 1, mire, si seguimos leyendo. Versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, el poder de Dios? ¿Ok? Es decir, esta supereminente grandeza de su poder, le pregunta ¿a qué poder se refiere? ¿Ok? Los que no creen en los dones del Espíritu Santo para sanar a los enfermos, por ejemplo, ellos dicen lo siguiente que viene aquí. Esa supereminente grandeza de su poder, dice, y aquí dice el 20, la cual operó en Cristo, dice el 20. Ese poder supereminente de Dios operó en ¿quién? En Cristo. ¿Cuándo? Cuando lo resucitó entre los muertos. ¿Ok? Imagínense el poder que sana a los enfermos. Yo creo que ese poder sana a los enfermos. Es el mismo poder que yo creo, ¿no? Pero otros dicen que no es poder para sanar a los enfermos. Bueno, la cual operó en Cristo. Ese poder operó en Cristo ¿cuándo? Cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a la diestra de Dios. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿Estamos de acuerdo que sí? Ese lugar de autoridad en los lugares celestiales está hablando en el ámbito espiritual y eterno, está hablando de una posición superior en autoridad, poder y señorío sobre toda autoridad en la tierra, principados, gobernador de las tinieblas, etcétera. Todo. Ahí fue posicionado Cristo.
como el excelso Dios. ¿Ok? Muy bien. Ese poder que resucitó el Cristo que había muerto en la cruz, ese Cristo que había fallecido, ese poder lo resucitó. ¿Y qué hizo ese poder? Dice que ese poder lo sentó a su diestra en lugares celestiales. Ese poder resucitó a Cristo. Ahora, la pregunta sería, ¿acaso ese poder nada más será para resucitar de entre los muertos a los que ahora son hijos de Dios? Por ejemplo, alguien es muerto espiritual porque no tiene a Cristo en su corazón. Si muere el día de hoy, pues no está en Cristo y no se irá con Cristo. Así de simple. El día de hoy, ahorita que veníamos por la carretera aquí, Dios mío, me quedó una imagen aquí. Veníamos circulando y había un accidente aquí en la carretera, ¿cómo se llama la que sale aquí? Y se va. No, periférico, pero la carretera, no sé qué. Carretera al Salto, algo así. Ah, pues carretera al Salto. Y no, pues se me ocurrió voltear. Oh, Dios mío. O sea, aunque no voltearas, es que estás casi ahí de frente. O sea, volteaste, híjole. Estaba uno colgado con el cinturón de seguridad. Literal colgado. El carro volteado. Se partió y él literal parecía como sentado, algo así. Y lo tenía sujeto el cinturón de seguridad de aquí. Y todo lleno de sangre. Y esa imagen ahí me quedó. Muy fea la imagen, muy fea. Muy feo. Así que si usted es chismosín, puede decir accidente entre Periférico Norte y Carretera del Salto, no sé. Pero sí me quedó muy impactado me quedé. Y la pregunta sería, ¿esa persona realmente se iría con Cristo? Pues si no estaba en Cristo, no era creyente, no era nacido nuevo, pues no se fue con Cristo. Eso es lo que la Biblia registra, ¿ok? Si no fue alguien que creyó para nacer de nuevo, pues ¿cómo vas a ir con Cristo? ¿Estamos de acuerdo que no? Saludamos a la hermana Mónica que nos está viendo por ahí y le enviamos un abrazote. Ok, pues no se van con Cristo. La idea de un curso de sanidad y milagros es poder sanar a los enfermos, pero con la funcionalidad de que crean en Cristo. Fíjense, algo muy maravilloso que nos pasó en Tlaxcala. Bueno, como le comento, hubo milagros de todos. O sea, le puedo narrar uno por uno y son diferentes cada uno. Okay. Pero miren, la idea de los milagros, ministrar a una persona que no había recibido a Cristo, que no era nacida de nueva. Y yo le dije, voy a orar por usted, vamos a suministrar el poder para sanar de su cuerpo, pero ya que usted ve el poder, por favor, cree en Jesucristo para salvación. Y es el primer experimento que vimos, que una persona sana, o sea que Cristo, es un experimento, pues, yo le digo experimento, pues es una práctica, del poder sanador del Espíritu Santo a uno que es muerto espiritual, que no cree en Cristo. La administramos a la persona y que cree, pues, un dolor que traía, ¿cómo se llama? El chueca de acá, pues de lo que viene siendo los huesos pélvicos, literal, con dolor que le corría hacia su pie. Y no sé qué más tenía, hernia, algo así. Pues ya la administramos, traía dolor por su hernia y pues no podía caminar bien, o sea, caminaba así tambaleándose. Y ya al final que lo administramos, el poder sanador, pues inmediatamente le hizo que sus huesos se colocaran bien y su hernia, pues se le fue el dolor. Y ya la persona caminaba perfectamente bien. Ahora sí le dije, pues ahora sí venga a creer en Cristo como su Salvador, para que la vida de Cristo ahora venga a habitar en usted, nazca de nuevo y cuando parta esta tierra, pues sepa. Y no nada más eso, sino que Dios nos añade a un propósito para colaborar con Él aquí en la tierra, porque hay un propósito, Dios manifestarse a través de la iglesia. ¿Okay? Muy bien, entonces así lo hizo. Ahorita me acordé de otro milagro. ¿Qué cree que experimentamos allá? ¿Ha escuchado que la sombra de Pedro sana a los enfermos? Y de repente a uno se le ocurre acá lo que era, ¿no? Pero bueno, una persona le dijimos, usted puede creer que si yo paso por ahí la sombra que no es la sombra de Sergio Soto, es el Espíritu Santo que la va a sanar.
Ok, si usted cree que pasa mi sombra por ahí, ¿usted cree que pueda sanar? Traía dolor de espaldas y sus pies todos disparejos y no sé qué más traía. Problema de lumbares, ¿verdad? Y pues claro, imagínese enfrente de... Usted vio el montón de personas que ahí, no sé si eran como 50. Eran más de 50. Y eso que iban a ir 100, pero porque pues lamentablemente llovió, empezó a llueve y llueve y llueve y llueve. Y esa de que sales lloviendo y llegas al lugar lloviendo y no deja de llover, imagínense. Y bueno, y le dije, imagínense, no sé cuántas eran personas, pero había muchísimas, usted las vio ahí. Imagínense, de repente, ¿tú crees que si mi sombra pasa por encima de ti vas a sanar? Y dice la persona, pues sí. Ahora el asunto es que yo tenía que creerlo. Imagínense, ¿no? Y bueno, ya voy, pasa mi sombra por la persona y al final le digo, a ver, ¿se te fue el dolor? Sí, verificamos sus pies y se acomodaron. Y luego ahí es donde caemos en cuenta que no es la sombra, ni era la sombra de Pedro, ni es la sombra de nosotros. Es el poder del Espíritu Santo haciendo la obra por la fe de la persona. ¿Qué cree que pasa la sombra ahí? ¿Y qué cree que va a sanar? ¿Entendemos? Bien impresionante. Entonces, mande. Sí fue la última por la que ministramos, o sea, experimentamos todo lo que se vivió en la iglesia primitiva. O sea, el apóstol Pedro dice que la sombra sanaba a los enfermos porque los enfermos creían que cuando pasaba la sombra de Pedro iban a sanar. Y eso mismo lo volvimos a experimentar nosotros. Para que veamos que todo lo que se ve en la iglesia primitiva, pues todo se puede seguir viendo, es lo mismo. Es lo mismo, créalo, es lo mismo. La mujer de ajá. Si tan solo tocara el manto de Jesús, creo que en Marcos capítulo, no sé si 5 y 6 viene ese hecho. Sí dice ella que se visionaba, literalmente se veía ella y pensaba continuamente, si tan solo tocara el manto, seré sano. Lo mismo. Bien impresionante. Entonces no fue la sombra de Sergio. ¿Quién es Sergio, pues? ¿Quién es Sergio Soto? Más que un instrumento de Dios, nada más. Simplemente creyó que en esa sombra el poder del Espíritu Santo la iba a sanar y la sanó. Así de sencillo. Y vamos a seguir experimentando muchas cosas que vio la iglesia primitiva, se tienen que ver con nosotros, porque es el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Ok, entonces mire, nos quedamos en ¿dónde? En Efesios capítulo 1. Capítulo 2, por ejemplo. Bueno, capítulo 1, ¿no? Dice, la cual operó en Cristo, la supereminente grandeza del poder de Dios operó en Cristo resucitando a los muertos y los sentó en los lugares celestiales. Y luego fíjese, muchos creen que esa supereminente grandeza de poder solamente es para resucitar muertos. No muertos físicos, sino muertos espirituales. Por ejemplo, si el filigonio no ha recibido a Cristo, no ha nacido de nuevo, bueno, que cuando usted le predique el evangelio hay un poder superior de Dios para resucitarlo de entre los muertos espirituales y proveerle vida. Y hasta ahí se quedan. Bueno, porque eso así lo interpretan ellos, no porque la Biblia lo diga. ¿Ok? Y ahorita vamos a seguir viendo más hecho. Ahora, dicen ellos, no, ese es un poder nada más para salvar personas, para resucitar de entre los muertos, ese es el poder de Dios. No, el poder de Dios es ilimitado. Yo no puedo decir, es que el poder de Dios es para salvar nada más y hacer nacer de nuevo personas. No. O sea, yo estaré limitando el poder de Dios. Ahora bien, Efesios capítulo 1, esa supereminente grandeza del poder de Dios, dice el 21, está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venido. Principados, autoridades, señoríos, es decir, sobre todo. Gobernador de las tinieblas, pues todos ellos ya fueron suprimidos por Cristo, no eliminados, no desaparecidos, pero sí se les quitó el poder. ¿Ok? Por eso cuando Cristo resucita, según Colosenses 2:15, le quita todo poder y autoridad. ¿A quién? Al enemigo, Satanás, el diablo. Ahora bien, versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, es decir, eso significa que Cristo está por encima de todo. Y esa parte donde dice que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, bueno, realmente representa que Cristo es la cabeza. Bueno, vamos a leer el Efesios 2:22. Efesios 2:22, por favor.
Perdón, Efesios 1:22. Vamos a leerlo en otras traducciones para entender qué es lo que realmente quieren decir. Ahora bien, ahí va. Mire, otras traducciones dicen, Efesios 1:22. Vamos a leer otra traducción, dicen. Y todas las cosas, hay una Biblia que se llama Sagrada Bover Cantera, y todas las cosas rindió debajo de sus pies, y a él se le constituyó por encima de todo cabeza de la iglesia. Es decir, cuando habla que sobre todo principado es que a Cristo se le constituyó cabeza de todo, es lo que quiere decir el texto bíblico. A Cristo se le constituyó cabeza de todo. Esa Biblia Bover Cantera, usted la puede verificar. A Cristo se le constituyó por encima de todo, y él es la cabeza de la iglesia, es lo que está diciendo. Ahora la pregunta es, si la iglesia, ¿cómo es la iglesia de Cristo? ¿Cómo debería ser? Debería ser una iglesia poderosa, porque la cabeza que dirige a la iglesia, esa cabeza literalmente gobierna, tiene señorío, tiene poder. Por eso yo no creo en una iglesia débil. O sea, imagínense, si hablamos acerca del tema de todo lo que les estoy hablando ahorita de la edificación, mire, todo esto lo trae la carta a los Efesios. Si ese poder resucitó a Jesús de entre los muertos y lo sentó en los lugares celestiales, ahora vamos a Efesios 2:6. Fíjese todo lo que trae esta carta, por eso se le llama carta magna. Efesios 2:6. En el versículo 5, por favor. Y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo, es decir, cuando Cristo resucita. Y lo dice el versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales, mire, con Cristo Jesús. Ese mismo lugar de honor, de autoridad, de señorío, de dominio, de gobierno que tiene Cristo, lo tiene quien cree. Nosotros, la iglesia. Y ese poder se manifiesta a través de la iglesia, obviamente para que más personas vengan a ser salvos. Poder de resurrección entre los muertos, pero no nada más un poder de resurrección entre los muertos espirituales, sino también un poder que viene a manifestarse para que la iglesia reine. Imagínase, alguien que está sirviendo a Cristo con todo su corazón y ha servido durante muchos años, se está edificando en estos preceptos que yo le estoy hablando, porque eso es, ¿cómo le puedo decir? Es como si de las mejores comidas del mundo fuera la mejor. Esta carta a los Efesios, lo que está hablando la carta a los Efesios, es como el más excelente conocimiento que puede tener la iglesia, para que me entiendan, ¿ok? Imagínense, ese excelente conocimiento, pero que se muera de una enfermedad incurable. Entonces, ¿de qué sirve el conocimiento si va a morir una persona de una enfermedad incurable? Entonces ese conocimiento no le sirvió. O sea, o sí le sirvió, pero hubo algo que le hizo falta conocer a la persona. Y ahí es donde entra el poder del Espíritu Santo para librarlo de una enfermedad incurable. Para que opere al librarlo de la enfermedad incurable, ahora va a operar literalmente manifestando a Cristo en la tierra. Y cuando Cristo se manifiesta en la tierra, entonces, ¿qué cree? Pues hay desde nuevos nacimientos espirituales, resurrección, es decir, resurrección de los muertos espirituales, pero también hay sanidad, milagros y todo lo que veía la iglesia primitiva. ¿Ok? Todo lo que la iglesia primitiva se veía, se debe ver en la iglesia de Cristo en la actualidad. Pero ¿por qué no se ve? Porque muchos no creen. Y yo les dije a los hermanos ya, si ustedes no creen, aquí no va a haber nada. Vámonos a casa todos. Pero si nos ponemos en común acuerdo en creer que ya es un hecho consumado, que Jesús llevó las enfermedades y que es un hecho consumado de que el poder del Espíritu Santo ya está manifestándose en la iglesia y a través de la iglesia, pues, ¿qué impide que una persona sea sanada? Nada. Excepto que tenga un bloqueo mental y todavía piense que no merece ser sanado o que crea que no es una realidad. Eso que nos dejó como un recurso el Señor para que vivamos más años sobre la tierra y le expresemos a Él más años sobre la tierra. Llegué, cuando estábamos en Apizaco, por ahí, Tlaxcala, nos tomamos una foto en una catedral
después de tomarnos la foto, le prediqué a un jovencito que estaba con un bastón sentado ahí. Y le dije, joven, ¿te gustaría conocer a Jesucristo, pero también que Jesucristo sane tu pie? Acabamos de orar por una persona un día anterior, por una persona, creo que tenía el tobillo quebrado. Y vimos un milagro creativo, cómo el Señor le restauró el hueso, literal, porque la persona de andar toda rengueando, andaba cargando mesas y sillas. Y el siguiente día que fuimos a Pisaco, ahí en la plazuelita, le pregunté, joven, ¿te gustaría conocer a Jesucristo? Pero no nada más para salvación, sino para que sane tu pie. El mismo caso de la niña, pues, que sanó del pie. El mismo caso. Andaba con su bastón y estaba sentado. Y lo que me contestó es que no me gusta que me impongan las cosas. Un jovencito, de los nuevos jovencitos, ¿no? Es que no me gusta que me impongan las cosas. Es que usted se arrimó a mí por lástima. O sea, cree que yo le decía por lástima. No, le digo, yo no quiero orar para que Dios haga un milagro en tu pie por lástima, porque yo siempre oro por todos. Y yo no oro por lástima, oro porque el amor de Cristo como dice Pablo, me constriñe. El amor de Cristo me impulsa a amar a las personas. No por como me decía el joven, ¿cómo me decía? Por lástima, no por lástima, sino por amor. Y le dije, bueno, pues es tu oportunidad, tú puedes tomar esa decisión el día de hoy por Cristo y vas a quedar totalmente sano. No, pues es que no me gusta que me impongan. Y pues es que me caí en una moto y el Señor me libró pues si Dios te libró la moto, ahora te quiere sanar la pata. Le digo, pues, ¿cómo que te libró de la muerte y te va a dejar el pie así? No, pero mira, imagínense, digo, yo vengo desde Jalisco. Y luego vengo a este pueblo llamado Apizaco, yo vengo a Tlaxcala, no vengo a Pisaco. Bueno, Apizaco es parte de Tlaxcala, pues. Pero yo no vengo a este municipio. Nos trajeron para acá y yo te encuentro en esa situación. ¿No crees que es Dios que te anda buscando para ayudarte? No, pues que es que no sé qué, que me están imponiendo. ¿Sabes qué? Olvídalo, le digo. Dios te anda buscando, pero tú lo estás rechazando. Dios te bendice o bendiciones. Con permiso. Pero todavía le dije, bueno, si un día quieres conocer a Cristo, entra a la página Facebook Guadalajara. Pues sí, ¿qué más podía hacer? Muchos no aceptan el rescate. Muchos no lo aceptan. ¿Qué podemos hacer? Efesios 2:6, juntamente con él resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Fíjese, con Cristo es un lugar de poder, de autoridad, de señorío, de honor. Todo eso es la iglesia, sí, porque es el cuerpo de Cristo. Es una iglesia reinante y gobernante. Por eso hay ahí la idea que Dios deja un recurso llamado dones de fe, milagros y sanidades, la operatividad del Espíritu Santo, para que si un hermano en Cristo está enfermo y se está edificando en ese conocimiento que le dio ahorita, bueno, también se ha sanado una enfermedad incurable. No está peleado ese conocimiento excelso o superior para los hijos, no está peleado con los dones del Espíritu Santo, porque el conocimiento no lo va a librar, ese conocimiento no le va a librar de una enfermedad. ¿Ok? Entender que usted está en una posición de autoridad, de honor, no lo va a librar de una enfermedad. ¿Qué lo va a librar? Que usted crea que Jesús llevó sus enfermedades y que dejó los dones del Espíritu Santo para que usted lo reciba y reciba sanidad. ¿Entendemos? Es otro conocimiento diferente. Por eso yo creo que la Biblia, la palabra de Dios y todo lo que Dios se envió como edificación para la iglesia, se debe dar el consejo completo. Se debe capacitar a los hijos completamente, no en una parte y otra no. Como el que dice, la carta a los Efesios es lo máximo, pero no creo en los dones. Bueno, pues te vas en ese conocimiento excelso, en tu mente, eso mismo, en una enfermedad incurable no te va a librar. No te va a librar. Ok, ahora ya que entendimos el conocimiento, ahora sí vamos a Hechos 19 para ver lo que Pablo hizo a esos que les escribió la carta, para ver si ese conocimiento excelso
Pablo dijo, pues es un gran conocimiento, gloria a Dios, pues ya para qué les hablo los dones, no lo necesitan los de Éfeso. Hechos 19, por favor. Para en esa época, mi hermano, Pablo ya entendía todo lo que era el nuevo pacto y todo lo que Dios le dijo para la iglesia de Cristo. Hechos 19, versículo 1, ¿listo? Mire, veamos. ¿Qué acaso ese conocimiento los iba a librar de una enfermedad incurable? ¿Ese poder para resucitar entre los muertos era suficiente? ¿O necesitaban el poder del Espíritu Santo también para ser libres de una enfermedad? ¿O necesitaban otro poder, ser revestidos de poder también los de Éfeso? ¿O nada más necesitaban ese conocimiento, entender que están posicionados en los lugares celestiales con Cristo, ese lugar de honor, de autoridad y señorío? Nada más necesitaban eso, también necesitan el poder de Dios. Veamos qué es lo que dice la Biblia, Hechos 19. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. ¿Ya lo tenemos ahí? Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, ¿qué más dice? Vino a dónde? Mire, a Éfeso. Se da cuenta, la primera vez que fue Pablo a Éfeso para predicar el evangelio, y lo dice, y hallando a ciertos discípulos, ya, es decir, ya eran hijos de Dios, les dijo, para empezar, ya eran hijos de Dios, ¿estamos de acuerdo? Si eran discípulos era porque ya eran parte de la iglesia, eran nacidos de nuevo, eran creyentes, etcétera, como usted le puede llamar. Al decir discípulos significa que ya tenían a Cristo en su corazón. ¿Entendemos? Que ya tenían la vida eterna. ¿Sí entendemos esa parte? ¿Sí o sí? ¿Sí entendemos que ya eran salvos, verdad? ¿O no? ¿Qué le contestaron los discípulos? Versículo 2. Les dijo, versículo 2. Vamos al versículo 2. ¿Qué les dijo Pablo? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Y qué dice? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Imagínense. Hay congregaciones donde les predican a Cristo, nacen de nuevo, pero no oyen nada del Espíritu Santo. Nada. Nunca mencionan al Espíritu Santo, no les importa hablar de los dones, nada. Y bueno, yo lo respeto. Yo respeto toda postura que nuestros hermanos tengan, ¿ok? Pero no estoy de acuerdo con ellos, ¿ok? Una cosa es que lo respete, pero otra cosa es que esté de acuerdo con ellos, ¿ok? Y si alguien me invita a que yo crea como ellos creen, porque creen que lo que ellos creen es la única realidad espiritual en Cristo, pues con todo respeto yo les digo, no es lo único. Como ahorita lo leímos, estamos de acuerdo en la carta a los de Éfeso, ¿ok? ¿Qué dice? Entonces dice, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Luego veamos. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, ¿en qué? En el bautismo de Juan. ¿Ok? ¿Qué significaba bautismo de Juan? Bautismo para arrepentimiento, algo así. El bautismo de Juan. Bautismo de arrepentimiento. ¿Ok? Ahora bien, versículo 4, por favor. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Mire, ese es el bautismo de arrepentimiento. Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, ¿en quién? En Jesús el Cristo. Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados ¿en qué? En el nombre del Señor Jesús. Ese bautismo que usted ve ahí es el bautismo en agua. ¿Okay? ¿Qué representaba el bautismo en agua en la iglesia primitiva? Todos los que iban creyendo judíos, lo único que demostraba que eran salvos era una expresión externa, es decir, vayan a bautizarse al río. Ya que se bautizan en el río, ya que los sumergen en el río, entonces ustedes van a demostrar su fe en Cristo ahora de que son salvos. Era un requisito para la iglesia primitiva, ¿ok?
¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Porque si aún usted de los que todavía se quiere bautizar en agua, yo quiero decirle que era una costumbre de la iglesia primitiva judía. ¿Sí? Haz de cuenta. A ver, Filigonio, queremos saber si eres salvo. Entonces, ahora, ¿cómo podemos saber si el Filigonio es salvo? Bueno, Filigonio, bautízate en agua para que demuestres delante de los demás que eres salvo. Era una señal externa para que los demás creyeran, wow, el Filigonio ahora es salvo. ¿Entendemos? ¿Sí entendemos? Ok. Muy bien. Entonces, ¿qué le dice? Versículo 5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahí demostraron que eran salvos, aunque ya habían sido salvos cuando creyeron, ¿sí? Y luego dice el versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, ¿qué dice? Entonces vino el Espíritu Santo sobre ellos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué evidencia hubo de que vino sobre ellos el Espíritu Santo? No vino a habitar en ellos como una morada del Espíritu Santo. Es decir, no vino el Espíritu Santo, no vino a habitar en ellos para demostrar que eran salvos. No, porque ya eran salvos. Sino ahora, ¿qué dice? Vino el Espíritu Santo sobre, es decir, lo revistió de poder de lo alto, perdón. O también podemos decir, fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Entendemos esos términos? ¿Sí? Ok. Vino el Espíritu Santo sobre ellos y una evidencia para saber que habían recibido el poder de Dios, dice, hablaban en lenguas, y no nada más en lenguas, sino que había otro don espiritual también que se manifestó, profecía, profetizaban. ¿Ya? Versículo 7, eran todos como unos 12 hombres, dice. Entonces, ¿qué historia, qué podemos reflexionar al respecto? Uno, leamos nuevamente, por favor, el versículo 2 para entender de qué significaba lo que Pablo decía, recibieron el Espíritu Santo. ¿Otra vez? Les dijo Pablo, recibieron, o sea, ellos dijeron que obviamente que ni siquiera habían oído que existía Espíritu Santo. Imagínense qué tan retrasados estaban los de Éfeso. Dice, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron o cuando creíste. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Recibieron el Espíritu Santo cuando creíste. ¿Qué significa esto? Que habían creído, pero habían sido salvos porque creyeron en Jesucristo. El asunto a lo que se refería Pablo era recibir el Espíritu Santo, no era que morara en ellos, sino que los bautizara con poder. ¿Entendemos ahora sí? A eso se refería el apóstol Pablo. Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído el Espíritu Santo. Entonces, eso que se refiere Pablo, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, se refiere si fueron revestidos de poder de lo alto, o bautizados con el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? La pregunta, entonces, ahí podemos ver que Pablo, a los de Éfeso, a quien dirige la carta, no los dejó sin el poder del Espíritu Santo, obviamente, donde se iban a manifestar lenguas, profecía, pero ¿qué cree? Los dones de fe, milagros y sanidades. O sea, nadie puede decir estoy edificando en Cristo porque la carta magna a los de Éfeso dice que estamos sentados en una posición de autoridad, señorío, y que Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen del Hijo, etcétera, etcétera. Puede edificar basado en palabras que vienen ahí en Éfeso, y si es bueno, pero no es todo. Porque podemos ver que Pablo, aparte de cómo los edificó basados en la carta a los de Éfeso, cómo los está edificando, también les suministró el poder del Espíritu Santo donde se manifestaron los dones. ¿Se da cuenta? Cuando alguien edifica solamente basado en una carta y dice que es lo mejor para la iglesia, o sea, claro que es bueno que usted entienda. Claro que es bueno que entienda que ya fue bendecido con toda bendición espiritual. Claro que es bueno que entienda que Él lo predestinó para que fuese hecho a la imagen del Hijo. Claro que es bueno que usted entienda que está posicionado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Claro que es bueno entender que hay un poder de resurrección que operó en usted para resucitar a los muertos. Claro que es bueno entenderlo. Pero también, ¿qué cree? Necesita recibir el poder del Espíritu Santo. Digo, o por lo menos lo básico
que crean en los dones de sanidades. Lo básico. De nada serviría una buena edificación para la nueva creación o la nueva criatura que sucede. De nada serviría ese conocimiento de la carta de Éfeso si no tendría el poder del Espíritu Santo o no creyese en los dones del Espíritu Santo. ¿Entendemos? ¿Por qué cree que Pablo los ministró para que recibieran y viniera el Espíritu Santo sobre ellos? ¿Por qué cree que los ministró? Para que luego que lo recibían hablaran en lenguas y profetizaran. ¿Por qué cree? No lo dejó nada más con el conocimiento intelectual. Obviamente que ese conocimiento intelectual, cuando es el alma lo entiende, vaya, hay una transformación del alma. Hay una renovación del entendimiento. ¿Quiénes somos como iglesia de Cristo? ¿Pero qué cree? No hay sanidad para un cuerpo que esté enfermo. No hay sanidad. Qué maravilloso sería que tuviéramos todo este conocimiento excelso, poderoso y grande para la iglesia, pero que también operáramos los dones del Espíritu Santo. A mí se me haría muy feo acá en México. ¿Entiende la palabra? Usted entiende la palabra feo, ¿verdad? Pero a lo mejor para a los hermanos que no, se me haría muy inmisericordia una persona que quiere edificar en Cristo y termina el servicio, y si viene alguien con dolor de panza, pues que se vaya con dolor de panza. De todo se salió edificado en Cristo, pero no hubo ninguna manifestación del Cristo eterno que gobierna la iglesia para que haya poder del Espíritu Santo. Sería incongruente, bueno, para mí, y de acuerdo a lo que yo he estudiado en la palabra, incongruente. Por otro lado, en lo que a mí, en mi entendimiento y en lo que yo he estudiado la palabra, sería incongruente que se manifestaran dones de sanidades, milagros, hablar en lenguas, profetizaran. Sería incongruente todo eso si no son edificados de lo que ahorita le hablé de la carta de Éfeso. Sería incongruente también. Pero que sí sería congruente que fuéramos edificados correctamente en todo aquello que fue, podemos decir, vaya la palabra, el diseño para la nueva criatura, para la nueva creación que está en Cristo Jesús. Todo aquello, pero también operara el poder de Dios para sanar a los enfermos. Sería lo más maravilloso. Sería lo más maravilloso. Yo no dejaría a alguien que se fuera con dolor. Ministramos personas en casas. No había una música de fondo. Y sanaban ahí. En una huerta donde nos estaban haciendo en un comalito tortillas recién hechas así. Con un rico huevito hecho también en el comal. ¿Había visto eso usted? Es impresionante, ¿no? Yo no. Y ahí nos están haciendo las tortillitas y al final anda alguien enfermo. Bueno, hay que ministrar a la persona. Ahí el poder del Espíritu Santo en medio de una huerta de maíz, donde una casa que está en medio de una huerta de maíz. Ahí el poder del Espíritu Santo. Qué maravilloso es. Tenemos que, si nosotros lo creemos, simple y sencillamente no vamos a dejar a una persona enferma, solo por ideales, conceptos cesacionistas de que ya no existen los dones. Bueno, pues, ahora sí que cada quien, como dijo un predicador, cada quien que haga de su vida un papalote, lo que quiera. Pero nosotros que estamos entendiendo el diseño para la nueva creación, pero también estamos entendiendo cómo opera el poder del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Entonces, Pablo, el que le escribió la carta a los de Éfeso, no los dejó nada más con ese entendimiento, sino que también le suministró el poder y el bautismo con el Espíritu Santo. Por eso dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ni siquiera hemos oído si existe el Espíritu Santo. Y así hay muchas congregaciones. ¿Sabía que hay congregaciones que se llaman solo Cristo? ¿Sí sabía? Así se denominan, solo Cristo. No entienden que hay una Trinidad, ¿ok?
Ahora bien, la pregunta sería, ¿a los Gálatas también a los Gálatas también Pablo los dejaría sin el poder del Espíritu Santo? Lea esta expresión, es la misma que Pablo le dijo a los Gálatas. ¿Qué les dijo a los de Éfeso? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Esa misma expresión, después Pablo dice, ¿qué dice en Efesios capítulo 2? Dice, en el capítulo 2, Hechos capítulo 19, Pablo impuso las manos y recibieron el poder de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por la imposición de manos. Muchos lo reciben de diferentes maneras, pero por la imposición de manos. Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Pablo les pregunta a los de Éfeso, ¿qué significa? ¿Recibieron el poder de Dios cuando creyeron? Eso estaba preguntando Pablo, ¿Fueron investidos de poder cuando creyeron? Eso estaba preguntando Pablo, en el contexto obviamente, ¿no? Ahora bien, vayamos a Gálatas, a ver si es cierto que le preguntó lo mismo a los Gálatas, Gálatas capítulo 3. Fíjese, la misma pregunta. Pero le incluye algo más, versículo 2. ¿Qué les estaba preguntando Pablo? Esto solo quiero saber, le pregunta a los Gálatas ahora, mire, fíjense. Esto solo quiero saber de vosotros. Mire, la misma pregunta a los de Éfeso. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley? Nada más se incluye las obras de la ley, pero todo lo demás es lo mismo. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Oír con fe. ¿Me entendemos? O por el oír por fe. Esta misma expresión a los de Éfeso es la misma expresión a los Gálatas. Lo que no narra Pablo en la carta a los Gálatas es que fue y les impuso las manos y empezaron a hablar en lenguas. No lo explica Pablo, solamente explica el hecho de que sí recibieron el poder del Espíritu Santo. Esta expresión de Pablo está diciendo, ustedes recibieron el poder del Espíritu Santo porque guardaban la ley o cuando oyeron con fe. Es la misma expresión. Lo que quiere decir que tanto los de Éfeso, los efesios y los Gálatas, ambos a quienes dirigió esas cartas, recibieron el poder del Espíritu Santo y fueron revestidos de ese poder de lo alto. ¿Para qué? Para operar al Cristo eterno de poder que nos habita y poder manifestar los dones del Espíritu Santo a aquellos que están necesitados. ¿Entendemos? Es tan sencillo. Si no somos nosotros los que hacemos los milagros. Es Cristo, según Marcos 16, 20, es Cristo quien está operando a través de nosotros. ¿Quién? Las señales siguen a los que creen. Marcos 16, 17. Marcos 16, 20 dice que el Señor actuaba por medio de ellos y confirmaba las señales que seguían a la palabra que salía por la boca de ellos. Bien impresionante. Se va a quedar sorprendido cuando empecemos a hacer las campañas. De tal manera que usted va a decir, bueno, es que si el pastor pone la mano sobre un enfermo, pues yo también puedo. Eso le va a servir para toda la vida, Si algún día se va a esta congregación, no, porque el pastor Sergio ya no me gusta cómo habla, me voy a otro lugar, de todo modo le va a quedar el poder, le va a servir, ¿me entiende? Si algún día se nos va con los testigos de Jehová, pues ahí todavía está, lo vas a ir. Excepto que deje de creer, ¿no? Excepto que usted deje de creer, así es sencillo. Pero usted sigue creyendo, el poder ahí va a estar, ¿ya? Entonces, ahora sí, nos quedan ya un minuto, un minuto, 2 minutitos, no vamos a agarrar nada más. En estos 2 minutitos, si alguien está enfermo de cáncer, si alguien está enfermo de diabetes, si alguien tiene problemas de artritis, problemas óseos, de cualquier otra enfermedad que dañe los huesos, si cualquier otra persona que tenga problemas auditivos, oídos dañados, y ahora vamos a ir más allá. Si ahora hay alguna persona
que por las deficiencias físicas en que haya nacido tenga un pie más corto que el otro, le va a crecer, si lo puede creer. O alguien que tenga pies planos, le van a salir arcos. O cualquier enfermedad, para no mencionar más. ¿Ok? Lo único que tiene que hacer es, primero, creer que es Cristo hablando a través de mí. Yo no soy Cristo, pero Cristo me usa para hablarles a ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Es Cristo hablando a través de mí. Es Cristo usando el esqueleto de Sergio Soto, pues, por no decir más cosas, ¿no? Ok, pero no es Sergio, es Cristo. Ahora, el mismo Cristo que me habita se va a manifestar a través de mí para hablar palabras que haga o actos que hagan ellos, para que entonces el mismo Cristo que me habita va a traer a manifestación los dones del Espíritu Santo que van a confirmar la palabra o las señales que siguen y los milagros que siguen a la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Ok, las personas que estén ahí y los que no estén conectados ahí, que no estén enfermos, por favor compártanos a los que están enfermos. ¿Estamos de acuerdo? Es que, pastor, es que yo no estoy enfermo, ¿para qué hago eso? Bueno, usted compártalo con un familiar, amigo, etcétera. Ok, levántese y solamente vamos a estirar nuestras manos al frente, no importa si la tiene más corto que la otra, etcétera. Solamente es un acto de fe para demostrar que el poder de Dios está obrando en los cuerpos de las personas. Ok, póngase de pie usted también y nada más estire sus manos al frente. No, si lo tiene más corto que el otro, no, bueno, si se lo empareja o el Señor se lo mueve, pues ya es otro rollo, ¿no? El Señor va a hacer lo que vaya a hacer. Vamos a estirar nuestras manos al frente, así de esta manera. Bueno, yo lo voy a hacer primero para nuestros amigos así, y usted también. Por ejemplo, de esa forma, pues estiramos las manos al frente, levantamos nuestras manos y vemos si hay una mano más corta que la otra. Los que están viendo por internet y tienen esas enfermedades incurables, deficiencia en riñones también, deficiencia en riñones. Aquellas personas que se están dializando, aquellas personas que ya la ciencia médica dice que sus riñones ya no sirven. Y aquellas personas que también tienen pulmones disfuncionales y que les quedaban por ahí problemas a partir de ese evento que hubo a nivel mundial y no sé cómo se llamó. Okay. A esas personas también. Ahora, no, a lo mejor no ustedes, porque ustedes a lo mejor ya lo saben, pero la persona que está ahí en internet, siéntese y pegue su espalda lo más que se pueda al respaldo de una silla, de preferencia que tenga respaldo. Si quiere alguien de aquí practicar, ¿no? También lo puede hacer. Siéntese en la silla y verifique si tiene un pie más corto que el otro. ¿Ya? Y las personas que nos ven por internet también verifiquen, o otra persona que tome de los pies a la persona para ver si tiene un pie más corto que el otro. ¿Ya? Entonces, ¿ya se verificaron los que estamos aquí? Y los que están por internet, por favor, háganlo. Y el Espíritu Santo va a eliminar células cancerígenas y va a reproducir nuevas células en ese cuerpo. Las personas que tengan difusionalidad en el cerebro, neuronas, van a ser puestas nuevas. Ok, en ese mismo acto de fe vamos a hablar. ¿Me ayudas aquí con el micrófono, por favor? Las personas que nos ven por internet. Muy bien, vamos a... Ok, los que estamos aquí, hagámoslo pues. Estire sus manos, párese y estire sus manos. O los que tenían pies disparejos. ¡Listos! Los que están ahí también por internet. Puede estar sentado también con los pies disparejos, no importa. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, tú conoces, ya sea creyente en Cristo, ya sea nacido nuevo o no, tú conoces esas necesidades. Los que no son creyentes podrán creer ahora por esa manifestación de tu Espíritu y podrán venir
añadirse al cuerpo de Cristo y al propósito eterno. Señor, hoy actuamos en fe y estiramos nuestras manos al frente o nuestros pies y creemos por el poder de tu Espíritu, Señor, que oídos ahora sean regenerados, hechos nuevos. Que oídos ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo y los dones de fe, milagros y sanidades que están en operación en el nombre de Cristo Jesús, sean hechos nuevos esos oídos que habían estado sordos en el nombre de Cristo Jesús. Así también aquel que tiene problemas de riñones y ya no le sirven, en el nombre de Cristo Jesús declaramos que esos riñones ahora mismo se hacen nuevos y que comienzan a cobrar vida y a funcionar perfectamente sanos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por esos pulmones nuevos. ¿Por qué? Porque ellos han sido sanados por tus heridas, precioso Cristo. Asimismo, aquel que tiene un problema de artritis, ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús, se regenera en el nombre de Cristo Jesús ese sistema óseo y toda artritis sale de esos cuerpos en el nombre de Cristo Jesús y se reconstruyen ahora mismo esos huesos y cobran vida y vuelven a su funcionalidad perfecta y a su ubicación perfecta y normal en el nombre de Cristo Jesús. Aquel que tiene un corazón deficiente, que tenga orificios en esos corazones, en ese corazón, en el nombre de Cristo Jesús, ahora mismo declaramos y ordenamos en el nombre de Cristo Jesús, porque eres tú a través de nosotros, Cristo, que esos corazones sean hechos nuevos en el nombre de Cristo Jesús. Aquel que tiene pulmones dañados por consecuencia de alguna enfermedad, esos pulmones ahora mismo declaramos que son hechos nuevos en el nombre de Cristo Jesús. Aquellas células cancerígenas son echadas fuera, las echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Todo cáncer desaparece, le ordenamos que desaparezca esos cuerpos y células nuevas comienzan ahora a salir en esos cuerpos en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, pulmones y riñones sean hechos nuevos. Aquellos que tienen pies planos, en el nombre de Cristo Jesús, ahora ordenamos que se hagan arcos en esos pies y comienzan a tener una curvatura perfecta en el nombre de Cristo Jesús. Aquel que tenga escoliosis, problemas de lumbalgia, hernia de disco, en el nombre, y que lo mantenga por ahí en cama y que tenga los pies adormecidos y le corra dolor a sus pies, ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús declaramos por el poder del Espíritu Santo que esas vértebras se enderezan y se hacen nuevas, discos se hacen nuevos y sueltan todo tendón, ligamento, nervio que lo están presionando, y creemos que esa columna ahora es fortalecida y hecha nueva en el nombre de Cristo Jesús. Una columna perfecta. Crecen y decrecen los pies hasta que esa columna queda totalmente enderezada, fortalecida y hecha nueva en el nombre de Cristo Jesús. Dolores desaparecen de esos cuerpos. Ahora mismo creemos que toda diabetes sale de esos cuerpos, y ahora mismo creemos y declaramos y ordenamos por el poder del Espíritu Santo se haga un páncreas nuevo en esos cuerpos, que produzca insulina suficiente en el nombre de Cristo Jesús. Todo enfermo debe tener las manos, por lo menos las manos así, o por lo menos sentado en una silla con los pies hacia el frente, estirados, y si alguien los está tocando esos pies, se comenzarán a mover esas manos, esos pies se comenzarán a mover, y eso significa que si se fue un dolor y si esos pies se movieron y se regularizaron a una posición perfecta y se alinearon esos pies y fueron perfectamente alineados los mismos en un mismo tamaño, eso que sucedió en el externo, ese dolor que se fue, también todo lo demás sucedió en el nombre de Cristo Jesús, por la llaga de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Pueden decir aquellos que están en internet, los que estamos aquí: creo que recibo el poder sanador del Espíritu Santo, creo que recibo
la sanidad de mi cuerpo, porque es parte de mi herencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Comparte este video y todos los que vieron este video serán sanados de esas enfermedades. Lo creemos en Cristo Jesús. Óyeme, si alguien sanó por una sombra, ¿por qué no va a sanar por la palabra? Por eso le dijo el centurión romano a Cristo que él entendía y era un hombre de autoridad. Y él dijo: solamente di la palabra y mi siervo sanará. En aquella misma hora quedó totalmente sano. Y es el mismo Cristo que habla o habló ahorita a través de su servidor. Y es el mismo Cristo que va a hablar a través de usted. Porque yo no, a lo mejor no voy a poder ir a todos los hogares a sanar o orar por los enfermos. Pero usted puede ir y lo que salga de su boca, Cristo lo respaldará. Porque será Cristo obrando milagros y el poder del Espíritu Santo manifestándose. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias, Cristo maravilloso. Te adoramos, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, y te exaltamos por siempre, porque son tus obras aquí en la tierra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Todo el honor, la gloria y el reconocimiento son para ti, precioso Rey. Que tú haces las obras de nuestro Padre, y dices tú en tu palabra, decías, Señor, que tú hacías las obras del Padre, y el Padre así, y el Padre se manifestaba a través de esas obras. Gracias, Señor. Los que están por internet, que no han recibido a Cristo, haga esa oración, crea lo que Cristo vendrá a su corazón, a su vida. Dígale: Señor, tú eres mi Señor, mi Salvador y mi Dios, y te recibo en mi corazón y en mi vida. Quedamos despedidos de lo internet, y por favor comparte el video. Le garantizo que cada persona que escuche el video y haga ese acto de fe va a quedar totalmente sana, y usted se va a sorprender todo lo que el poder del Espíritu Santo puede hacer cuando creemos. Cuando creemos, necesitamos creer. Y si no creemos, no sucederá absolutamente nada. Ok, pues les enviamos un abrazo a todos los que estuvieron conectados. Pastor Federico Lara, Claudia, Lucas, Roy, le enviamos un saludo y un abrazo. Hermana Mónica, Claudia, Alexa, Rosalba y todos los demás que estuvieron conectados, y todos los que nos ven de manera diferida, también compartan el video, La verdad es que no me importa si conocen a Sergio Soto, lo que me importa es que ellos conozcan a Cristo. ¿Ok? Muy bien, pues, bendecidos.